Estoy seguro que alguna vez has visto los celulares cargando de forma inalámbricamente, pero ¿te has preguntado cómo funciona esta tecnología? En este video observaremos cómo funciona. ¡Comenzamos! Lo primero que debemos saber para entender cómo funciona un cargador inalámbrico es saber qué pasa dentro de un cable conductor cuando está circulando una corriente eléctrica dentro de él. Cuando tenemos un cable y en él está fluyendo una corriente eléctrica, alrededor de este cable está fluyendo un campo magnético en todas las direcciones. Este campo magnético lo podemos calcular en un punto determinado en el que nosotros queremos con la ley de Biot-Savart. Pero, ¿cómo deducimos una expresión matemática con esta ley? Para calcular el campo magnético, vamos a deducir su ecuación. Imaginemos que tenemos un cable. Este cable, por él está circulando una corriente eléctrica en una dirección. Entonces nosotros simplemente tomamos un diferencial de longitud y su vector a la misma dirección que va la corriente. Entendiendo eso, nosotros simplemente ubicamos un punto en el espacio en donde queremos calcular la intensidad de ese campo magnético que fluye por ese conductor. Entonces tomamos un punto y ese punto le creamos un vector. Entonces, teniendo esto, decimos que el campo magnético en este punto va a ser igual a mu sub 0 dividido 4pi por la integral de esa corriente que está fluyendo multiplicado por el diferencial de longitud multiplicado por el módulo por el seno del ángulo en el cual está la dirección del diferencial con la dirección del punto. Y todo eso dividido en la distancia r al cuadrado. Pero bueno, todo este montón de cosas aquí, ¿esto qué? Vamos a calmarnos, se me explota la cabeza. Bueno, sencillo. Para calcular un campo magnético en una expresión más fácil es igual a mu sub 0, donde mu sub 0 es la permeabilidad magnética. Esto es la capacidad que tiene un material cualquiera determinado en ser afectado o afectar un campo magnético. Entonces, estas son constantes que uno las puede buscar en Google. Y esto multiplicado por la intensidad de corriente que pasa por ese alambre, multiplicado por toda la longitud de ese alambre, dividido 4pi multiplicado por la distancia de ese punto con el alambre elevado al cuadrado, y ahí tendríamos el campo magnético. Pero bueno, ya sabemos algo importante, y es que por cualquier cable que pase una corriente, vamos a tener un campo magnético. ¿Qué podemos observar en esta ecuación? Lo que observamos es que, ya que en la ecuación tenemos un seno del ángulo, vemos que si este punto en donde quiero calcular mi campo magnético con la dirección de la longitud, si tengo 90 grados en ella, voy a tener un campo magnético máximo. Quiere decir que mi campo magnético es máximo cuando el punto está perpendicular al cable. Y es mínimo, o sea, 0, cuando el punto en donde quiero ver el campo magnético es el mismo punto donde va la dirección del cable. Entendiendo todo esto, podemos crear una bobina. Una bobina no es más que tener un cable y enrollarla, y como la enrollamos y le pasamos y hacemos que haya un flujo de corriente, va a haber un campo eléctrico alrededor. Ese campo eléctrico se va a centrar en el de la bobina, ya que como es perpendicular al cable, vamos a tener un campo magnético máximo. Si yo tengo un cable y empiezo a enrollarlo, entre más vueltas le doy, más intenso se volverá el campo magnético dentro. Eso es una bobina, un cable enrollado, y al pasarle una corriente eléctrica va a haber un campo magnético dentro de esta bobina. Y aquí es cuando entra la ley de Faraday-Lenz, la cual descubrieron que si tengo un cable y lo enrollo,
obtendré una bobina. Ahora, si yo lo conecto a una batería, la cual me va a suministrar energía y me va a dar un flujo de electrones, de corriente, voy a crear un campo magnético dentro. Básicamente estoy creando un imán. Y ahora, ¿qué pasa si yo tomo otra bobina y la enrollo y en esta no voy a conectar una batería, sino que voy a conectar un bombillo? Si yo acerco este imán que acabo de crear con una bobina y una batería a esta otra bobina con un bombillo, al yo acercarla, el bombillo se va a encender. Y al alejarla, también. ¿Qué pasa si la acerco muy despacio? El bombillo va a encender poco. Si lo alejo despacio, también va a encender poco. Pero ¿qué pasa si lo acerco muy rápido? Va a encender inmediatamente. Pero observa que se apaga inmediato. Y si lo alejo, se vuelve y se enciende otra vez. Entonces, ¿qué significa eso? Que entre más yo varíe el campo magnético, aquí voy a tener una tensión o una corriente mayor. Entonces, si esto empieza a variar lo más rápido, este bombillo quedará encendido. Esa es la ley de Faraday-Lenz. Y además, la ecuación que describieron fue que la fuerza electromotriz, quiere decir el voltaje, va a ser igual a la cantidad, al número de vueltas que tengo en la bobina, multiplicado por la variación de un flujo magnético dividido en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más vueltas tenga yo en mi bobina, mayor va a ser el voltaje. Entre mayor variación tenga en el flujo magnético, mayor va a ser mi voltaje. Y entre menor sea el tiempo en que la variación de mi flujo está cambiando, mayor va a ser el voltaje. Es decir, que entre más rápido esté variando el flujo, voy a tener un voltaje inmenso. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? Vamos a replicar de forma muy sencilla cómo funciona un cargador inalámbrico de estos que pones el smartphone sobre la base y se cargan sin necesidad de cables ni nada. ¿Qué necesitamos? Pues un soldador, un cilindro como una vela o una botellita de unos 4 centímetros de diámetro, un transistor 2N2222, que es fácil de encontrar en tiendas de electrónica, un diodo LED, alambre de magneto que podemos conseguir en bobinas de algún televisor viejo que no usemos o transformadores que tengamos por casa, estaño, cinta aislante y papel de lija. Y ya está, no hace falta más. Lo primero que tenemos que hacer es la bobina. Son 12 vueltas. A las 12 vueltas haremos una derivación, derivación central y otras 12 vueltas para completar las 24 total. Cortamos y bueno, pues ya está, sacamos de ahí y para que no se nos desenrolle ponemos un poquito de cinta aislante y ya tenemos la bobina, pues con un extremo, otro extremo y la derivación central del bobinado a las 12 vueltas, recordar, muy importante. Y ahora vamos a hacer la segunda bobina, será la del diodo LED con 24 vueltas, esta no tiene bobinado central. Sacamos y lo mismo, ponemos cinta aislante para que no se nos abra la bobina y ya está, pues ya tenemos nuestras bobinas hechas. Son de 24 cada una porque tienen que ser un circuito resonante. Bueno, recordar que el alambre magneto tiene una cobertura de esmalte que hay que quitar con papel de lija o rascando con unas tijeritas. Y bueno, una vez que ya esté el cobre al aire, lo estañamos y vamos a empezar a soldar componentes. Y tenemos la primera bobina. Y esta será para la segunda, el diodo LED, para la segunda, que simplemente pues lleva este componente. Soldamos, esto no tiene polaridad. Y bueno, ya tenemos una de las partes. Estas, el circuito eléctrico. Bueno, pues hay dos formatos de transistores. El mío es el redondito, pero bueno, veis que tiene ahí como un saliente. Pues eso es lo que nos tenemos que fijar para saber en qué posición está. En este caso es el emisor, que será el emisor va hacia el negativo de la batería y el positivo de la batería al derivado central de la bobina, y luego ya el colector y la base pues a cada extremo del bobinado. Bueno, empezamos a soldar, es bien sencillo, solo hay que seguir el circuito que vemos ahí en la imagen. Y nada, después de 3 o 4 soldaduras, pues ya tenemos hecho nuestro cargador inalámbrico, más o menos la réplica simple para ver que sí, realmente funciona el
el tema de transmitir electricidad, ¿no? Podemos decir aéreamente, inalámbricamente. Bueno, ponemos la batería AA de 1,5 voltios y empezamos a ver si se ilumina. Claro que se ilumina, bueno, no mucho, pero suficiente para ver que funciona. Y para cargar un smartphone habría que variar el número de espiras de la bobina, poner algún componente más, que igual sí que hago el circuito porque no es muy difícil, y así pues lo vemos cómo funciona. Y bueno, es mejor uno comercial, ¿no? Porque los venden comerciales, pero siempre hacerlo nosotros de forma caserilla y ponerlo en nuestro smartphone, y aunque sea solo por probar, ¿no? Porque luego igual no es ni funcional, pero bueno, solo por haberlo conseguido es todo un logro. Es una cosa muy, muy vistosa. Y bueno, habéis visto cómo transmitir energía de forma inalámbrica, para el instituto y todo eso os vendrá fenomenal. Es muy sencillo de hacer. Bueno, si os queréis pasar por el canal de Llega Armas, hemos hecho un experimento. Bueno, más que un experimento, es ya un arma, ¿no? Porque es el rayo de la muerte, le he titulado. Es una fuente de alimentación de alta tensión, 10.000 voltios. Servir también para hacer experimentos, puesto que con este tipo de fuentes podemos conseguir, pues eso, algunos experimentos muy muy chulos de ciencia que os gustarán. Y ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos la semana que viene. Un saludo, hasta luego compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti. Ley de Gauss del magnetismo. La ley de Gauss es una ley fundamental, en donde el flujo neto a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica neta, encerrada por la superficie. Cuando utilizamos esta ecuación que está aquí, es muy útil pues para encontrar la intensidad del campo eléctrico, con las condiciones pues físicas que presenta cuando presentan una extrema simetría. Es decir, para resolver la ecuación de arriba a través de la intensidad del campo eléctrico, nosotros lo que tenemos que hacer es escoger una superficie cerrada tal que su integral pues sea fácil de evaluar. Cuando tenemos una dirección, pues la superficie se debe escoger de tal forma que la intensidad de campo eléctrico sea paralela o perpendicular a cada pedazo de superficie. Cuando tiene una magnitud, la superficie debe ser escogida de tal forma que la intensidad del campo eléctrico tenga siempre el mismo valor para todos los puntos sobre la superficie. ¿Cómo surgió la ley de Gauss? Tenemos que tener en cuenta pues que la ley de Gauss es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que pues relaciona el campo eléctrico con sus fuentes y las cargas. La ley de Gauss pues nos permite calcular de una forma simple el módulo de campo eléctrico. Obviamente cuando conocemos la distribución de cargas con simetría esférica o cilíndrica. Cuando el vector del campo eléctrico cuando tenemos la intensidad del campo eléctrico es constante en todos los puntos de una superficie S, que se denomina flujo al producto escalar del vector campo por el vector superficie. El vector superficie, que sería S, es un vector que tiene por módulo el área de dicha superficie. La dirección va a ser perpendicular al plano que la contiene. Cuando el vector del campo es cuando tenemos la intensidad del campo eléctrico, el vector superficie, que es S, son perpendiculares al flujo, es decir, que es 0. Si el campo no es constante o la superficie no es plana, se calcula el flujo a través de cada elemento. El flujo a través de su superficie S es igual a las derivadas de cada una de ellas. La ley de Gauss nos afirma que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la cociente entre la carga. ¿Para qué nos sirve o para qué sirve la ley de Gauss? Pues la ley de Gauss nos ayuda pues a encontrar
campos eléctricos generados por una distribución de carga eléctrica. También es una ley muy general en donde pues nosotros aplicamos esta ley en cualquier superficie cerrada, pues es una herramienta muy importante puesto a que nos permite la evaluación de cantidad de carga encerrada por medio de una cartografía del campo sobre una superficie exterior a la distribución de las cargas. ¿Cuál es la ley de Gauss para el magnetismo? Ese sería nuestro título principal, ¿no? La ley de Gauss nos indica, como ya lo he dicho muchas veces a lo largo de lo que llevamos de este video, es aquel flujo de campo eléctrico que a través de una superficie cerrada o rodeada está rodeada de una carga neta. El número de líneas de campo eléctrico que sale de la superficie, esta depende de la carga que se tiene dentro de esta. Veamos mejor un ejemplo. Tenemos el siguiente ejercicio. ¿Para qué nos sirve o para qué sirve la ley de Gauss? La ley de Gauss nos ayuda a encontrar campos eléctricos generados por una distribución de carga eléctrica. También es una ley muy general en donde nosotros aplicamos esta ley en cualquier superficie cerrada, es una herramienta muy importante puesto a que nos permite la evaluación de cantidad de carga encerrada por medio de una cartografía del campo sobre una superficie exterior a la distribución de las cargas. ¿Cuál es la ley de Gauss para el magnetismo? Ese sería nuestro título principal, ¿no? La ley de Gauss nos indica, como ya lo he dicho muchas veces a lo largo de lo que llevamos de este video, es aquel flujo de campo eléctrico que a través de una superficie cerrada o rodeada está rodeada de una carga neta. El número de líneas de campo eléctrico que sale de la superficie, esta depende de la carga que se tiene dentro de esta. Veamos mejor un ejemplo. Tenemos el siguiente ejercicio. Bueno, en este ejemplo podemos ver que el radio es mayor que el área, un poquito mayor que el área encerrada. Aquí vamos a aplicar más que todo fórmula. La intensidad del campo eléctrico sería igual a Q sobre 4 por pi por E sub 0 por el radio al cuadrado. Entonces nosotros seríamos nada más aplicar esta fórmula y ya tendríamos el resultado. Esto es como tal la definición de la fórmula. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la ley de Ampère. Esta ley, el físico matemático André-Marie Ampère, que enunció uno de los principales teoremas del electromagnetismo, que suele considerarse como el homólogo magnético del teorema de Gauss, que ya lo estuvimos hablando más atrás, ¿no? Cuando recordamos, el campo eléctrico es conservativo, esto implica en que su circulación a lo largo de la línea cerrada siempre va a ser nula, ¿no? Ahí retomando un poquito de la ley de Gauss.
Las líneas del campo eléctrico pues, generado por una corriente rectilínea son circulares. Y en general, al contrario que las líneas del campo eléctrico o gravitatorio, aquí no tienen un comienzo y tampoco tienen un final. Pero sin embargo, los campos magnéticos no son conservativos y por lo tanto, la circulación pues, a lo largo de una línea cerrada, como ya lo dije anteriormente, no es nula. Viene dada aquí por la ley de Ampère, ¿no? Y la ley de Ampère nos determina que pues, la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de la corriente que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada y que multiplicada por la permitividad del medio, en concreto para el vacío. Como podemos ver, en esta expresión se incluye la suma de todas las intensidades pues, que atraviesa una línea cerrada. Sin embargo, las intensidades pueden tener distintos sentidos y por ende unas se consideran o se considerarán pues, positivas y otras las consideraríamos como negativas. Para determinar el signo como tal de estas intensidades, en el primer lugar que es necesario hacer para determinar los signos debemos determinar primero el vector superficie formado por una línea cerrada, ¿no? Para ello estaremos haciendo uso de la regla de la mano derecha, tal como se muestra en esta imagen. Pues el sentido de una línea como tal cerrada sería que la circulación del campo a través de una línea cerrada delimita a una superficie, al igual que toda la superficie. Se puede representar por un vector superficie perpendicular a esta y cuyo sentido, en nuestro caso, pues se puede determinar por medio de la regla de la mano derecha. Si situamos todos los dedos, salvo el pulgar, en el sentido que realiza el camino, el pulgar te quedará en sentido del vector superficie. Esto quiere decir que si el sentido de las intensidades coincide con el sentido vector superficie, la intensidad se consideraría como positiva. Por ende, si se orienta en el sentido contrario, obviamente la intensidad se va a considerar negativa. Pues la ley de Ampère nos proporciona pues una serie de ventajas a la hora pues de estudiar los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. La primera sería, una de las ventajas es que nos permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y que se eligen una línea cerrada adecuada. 2. El campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo. El campo magnético pues no suelen ser conservativos. Por lo tanto, no existe un potencial escalar magnético. Bueno, pues la ley de Ampère, pues, en su forma más usual también es conocida como la ley del teorema circuital de Ampère o forma integral de la ley de Ampère, ¿no? Se expresa según la relación de la primera fórmula, que sería la que estamos viendo a continuación, que pues indica que la circulación del campo eléctrico B producido por una espira de corriente a lo largo de una curva C concatenada con la espira. Tal curva
se denomina de Ampere o curva amperiana. Esta pues es una expresión por Maxwell que pues adiciona a la intensidad llamada corriente de desplazamiento, que pues es proporcional a la derivada temporal del flujo del campo eléctrico a través de una superficie apoyada en la curva amperiana. Pues en esta fórmula la ley es válida para las corrientes enlazadas o concatenadas con la curva amperiana, ¿no? Es decir, el campo pues es creado por todo el circuito pues, que está cerrado, ¿no? En el cual pues va a circular la corriente.